Lucas 15, versículo 11, parábola del hijo pródigo. ¿Lo tienen? Entonces leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo leo un versículo, usted va a leer el siguiente. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. A él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todos el 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hoy vamos a recordar nuestra historia. Tu historia tiene unos matices distintos a los matices de mi historia. ¿Qué historia? Nuestra historia de conversión al Señor. La vida que llevábamos y cómo el Señor con cuerdas de amor nos enlazó y nos trajo a su redil. Muchas historias hay aquí, muchos testimonios del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, el factor común en nosotros es que el Señor tuvo misericordia de nuestra vida. Con cuerdas de amor nos enlazó y amorosamente, pero con fortaleza, nos trajo a su redil. Y estando en su redil, Él es el buen pastor. Su vida dio por las ovejas. Nadie arrebatará de su mano a ninguna oveja que permanece en su redil. Ninguno. El capítulo 15 de Lucas habla acerca de las manifestaciones de amor de Dios para el hombre. El capítulo anterior, el 14, habla de unas palabras nada gratas de Jesucristo para nosotros. Es una especie de reconvención, de exhortación, palabras duras para aquel que no permanece en las manos del Señor. En el capítulo 15, en contraste, aparece la expresión de misericordia y de amor para cada uno de nosotros. O sea, hagamos una especie de introducción, porque en la historia de este hijo pródigo, que eres tú y que soy yo, vemos cómo fue descendiendo de lo malo a lo peor.
porque el pecado lleva al hombre siempre de un estado malo a uno peor. El pecado no es estático, pica y se extiende. Es como una enfermedad muy infecciosa, muy contagiosa, que no quiere apartarse del cuerpo del ser humano. Los pasos descendientes del hijo pródigo en su relación con su familia. Tenga la Biblia abierta. Mire el versículo 12 de Lucas 15. Desde el versículo 12 hasta el versículo 16 vemos la ruina de este hijo. En el versículo 12, ¿qué observa? La obstinación, la terquedad de este hombre. Cuando somos tercos, obstinados, difícilmente el Espíritu Santo puede entrar a nuestra vida. La terquedad, la obstinación, la temeridad podría emparentarse bíblicamente hablando como idolatría, cuando preferimos nuestro estado, preferimos nuestro pensamiento, nuestra actitud, y estamos idolatrando nuestro propio ego. Y siendo obstinados, de paso somos idólatras. Versículo 13. ¿Qué observamos? El egoísmo. Yo quiero estar en medio de la mitad del centro del mundo y que todo el mundo vea mi necesidad y venga sobre mí. No quiero pensar en nadie, quiero que todo el mundo piense en mí. Estar en el centro de la atención del mundo. Egoísmo adánico. Versículo 13 también aparece otra arista de esta ruina del hijo pródigo. Separación. Porque se decide separarse. Decide levantar tolda aparte. Separados de mí, nada podéis hacer, enseña la Sagrada Escritura. Separados de Jesucristo nuestro Salvador, es imposible vivir la vida en victoria. En cuanto digamos que estamos en victoria porque hay dinero, porque hay recursos económicos y porque de una u otra manera, económicamente hablando, podemos sobrevivir. Y no podemos ignorar que en un abrir y cerrar de ojos, en un segundo, el dinero acumulado puede desaparecer. En un abrir y cerrar de ojos se puede presentar una calamitosa situación en virtud de la cual la familia tenga que vender o alguien o una institución del gobierno pueda arrebatar todo lo que esa persona o esa familia posee. En un abrir y cerrar de ojos, todo imperio económico puede caer peor de lo que se levantó, más rápido de lo que se levantó. En el versículo 13 también vemos algo más, la sensualidad. Los deseos humanos, los deseos engañosos de la carne. Quiero esto, quiero aquello también. Y aquí hay rivalidad entre la guía perfecta del Espíritu Santo, corroborada por la Sagrada Escritura, y nuestros sentimientos humanos, nuestras decisiones, nuestros postulados, las cosas que creemos que son una gran verdad, no siendo sino una gran mentira. En el versículo 14, otro paso descendiente es la destrucción espiritual, separación de la protección de Dios. Toma al hombre, qué sé yo, fracción de segundos tomar una decisión y apartarse del camino que conduce a la vida eterna. ¿Cuántos hemos conocido que en la iglesia en la cual fueron establecidos por Dios, tomaron en un momento una decisión, una mala decisión, en su corazón, en su mente, en su fuero interno de salirse del evangelio, porque sí, y toman una decisión pensando en cualquier cosa menos en las consecuencias de nuestras decisiones? Toda decisión que usted toma tiene una consecuencia o para bien o para mal. Y aquí no podemos engañar a nadie. El capítulo 6, versículo 7 de Gálatas lo corrobora de una manera bien clara, bien diáfana. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Ni mal. Ahí no podemos timar, engañar, defraudar al Señor. En esa justa medida divina nosotros vamos a recibir. Si hemos sembrado muy mal vamos a cosechar. Si sembramos muy bien, pues muy bien vamos a cosechar. Si sembramos de manera escasa, la cosecha será escasa de igual manera. Si la siembra fue abundante,
créeme que la cosecha va a ser también abundante. La separación del Señor por decisiones tontas. Me miraron mal, me siento mal, estoy inquieto, quiero ir al extranjero, quiero probar a Europa. En Europa nadie se mete con uno, en Europa no le predican la palabra a uno. Voy a Suiza, en donde hay libertad total, sin saber exactamente qué hay en Suiza. Y los que hemos conocido de personas que han vivido en Suiza, en Finlandia, en Noruega, en Suecia y en otros países como Alemania, y que han venido huyendo de esa locura, cuentan realmente cómo es ese entorno. No es como lo pinta el National Geographic. En verano, primavera, verano, otoño y luego el invierno. ¡Qué bonito! Me voy para allá a ganar buenos euros. A ganar buenos euros y a ganar una condenación eterna. El continente negro no es África. El continente negro, espiritualmente hablando, es Europa. Europa es cementerio de ministerios. En el versículo 14 aparece esa destrucción espiritual y va descendiendo de lo malo a lo peor. En el versículo 15, ¿qué aparece? Humillación de sí mismo. Enfrenta, confronta, vive, experimenta humillación. Y el último paso descendiente en la ruina de este hombre, en el 16 aparece el hambre, obstinación, egoísmo, separación de Dios, sensualidad, destrucción espiritual, humillación de sí mismo y por último, hambre física. Hambre. Cuando tenga tiempo en su casa, hoy no lo vamos a leer, quiero que lea el capítulo 5 de Romanos, los primeros 18 versículos. Léalos en su casa. Los pasos descendientes, ¿y qué de los pasos de ascenso en la vida de este hombre? Porque así como hubo ruina y llegó al colmo de la ruina, también hubo reconciliación. Y aquí hay unos pasos de la reconciliación. Aquí vemos por un lado la decisión humana, pero por otro lado el amor de Dios, la pedagogía divina, la didáctica de Dios aplicada a un hombre por quien su padre oraba. Los pasos ascendentes o la reconciliación del hijo pródigo. Primero, en el versículo 17, reconocimiento. Cuando el pecador reconoce que es pecador, la puerta se abrió para su salvación. Mientras el hombre no reconozca que es pecador, pues no va a reconocer que tiene necesidad de Dios. Cuando el hombre que tiene problemas de trago no reconoce que tiene problemas de trago, no está apto para ninguna rehabilitación del alcoholismo. De igual manera, cuando alguien por la drogadicción, pero no reconoce que tiene problemas con la droga, ¿cómo va a ser rehabilitado si él dice que todo está bien? O sea, cuando él reconoce que tiene problemas con la droga, entonces ha dado un paso, y el siguiente paso o los siguientes pasos se van a dar. Es reconocer. Y cuando el hombre reconoce que es pecador, va a buscar a Jesucristo. Mientras el hombre no reconozca que es pecador, ¿para qué buscar al Señor? Yo decía que era bueno, no, sino cuando el Señor se me enfrentó, se me reveló y vi cosas que el hombre no ve en su vida física. Fue cuando fue confrontado y me di cuenta, eché de ver que era pecador. Mientras no reconocía que era pecador, no tenía ninguna necesidad de buscar al Señor en ninguna iglesia. Mas cuando el Señor me arrinconó, me redargulló, me convenció, me persuadió de pecado, entonces claramente reconocí el gran pecado en mi vida, y allí la necesidad de buscar salvación y vida eterna en el único y suficiente Salvador, Jesucristo el Señor. Sin reconocer el pecado, ¿cómo va alguien a venir a la iglesia? ¿Cómo alguien va a servir al Señor si no ha reconocido que es pecador? En el 17 aparece el reconocimiento de su pecado. En el versículo 18 vemos una resolución, vemos una decisión tomada. Él tomó la decisión de buscarle a Dios. En el versículo 19 aparece claramente el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Primero, reconocer que se hizo lo malo. Segundo, dolerse de haber hecho lo que se hizo de malo.
Tercero, buscar la ayuda del Dios Todopoderoso. Y cuarto, pedirle a Él el oportuno socorro para no volver a repetir las de siempre. Eso es arrepentimiento. En el versículo 20 viene el regreso. Volvió en sí, se dio cuenta que tenía un padre del cual se desprendió por su propia culpa, no por la del padre, que allá había jornalero, que allá había refugio, que allá había amor, y decidió regresar. En el mismo versículo 20 aparece la reconciliación. Se reconcilió. Cuando él le dice al padre, no soy digno de ser tu hijo, el padre no lo oyó, no lo escuchó, no tenía oídos para eso que estaba diciendo el hijo pródigo. Sencillamente que vio a su hijo doblemente muerto y ahora estaba vivo, estaba perdido y fue hallado. Eso fue motivo de regocijo para el padre, que no estaba escuchando la necedad que este hombre todavía estaba diciendo. No soy digno de ser tu hijo, no soy digno de ser tu hijo. ¿Qué más iba a escuchar el padre con un corazón lleno de regocijo esa declaración? Para nada. Y en el 22, como parte del regocijo del padre y de la casa del padre, hubo ropa nueva para ese mendigo. En los versículos 23 y 24 aparece el regocijo, el gozo, la felicidad en la casa del padre. ¿Cuánto tiempo fuiste tu hijo pródigo? Dímelo. Yo lo fui durante 29 años. ¿Y usted? ¿Cuánto? 26 años. ¿Cuánto tiempo te tomó para que esto que le ocurrió al hijo pródigo te ocurriese a ti? Porque todos somos como el hijo pródigo. Una historia fea que contar, un camino de perdición en el cual decíamos, somos buenos, no hago lo malo, no robo, no hurto, no atraco, no ciego vida, pero éramos malos y medios. Malos de una manera o malos de otra manera. Adánicos, entregados a las pasiones y deseos, a los deseos engañosos de la carne. En esa condición estábamos perdidos. Y el Señor de nosotros tuvo misericordia. Hagamos un análisis de este pasaje, que es un recordatorio de dónde nos sacó el Señor. Que nunca se nos olvide que estábamos perdidos y que fue la misericordia, el amor de Dios, lo que nos rescató. Y si el Señor me rescató de mi vida de perdición, cuyo fin era la muerte y el infierno, hoy, como hijo de Dios de entrañable misericordia en Cristo, en mí tiene que haber un profundo agradecimiento, una profunda gratitud por lo que en mí se produjo, que no lo busqué y me vino, que no lo anhelé y se me presentó, que no lo merecía y no lo merezco, pero me fue dado por el puro afecto de su voluntad, por amor de su nombre. Tenemos que ser agradecidos, y por profundo agradecimiento por esta salvación tan grande, lo espero en esta noche en la vigilia de victoria. No se me quede en la casa. Venga para acá a pelear por su familia. A su nombre. Gracias, Señor. Versículo 12. Mire el versículo 12. ¿Qué de este hombre cuyo nombre no se menciona? Alguien diría, pero eso es una historia. Claro que es una historia, pero también es una analogía. Claro que sí. A ese hombre cuyo nombre no se menciona, ponle el nombre tuyo, porque tú eres el hijo pródigo y yo también lo era. Alabados al Señor. En el versículo 12 vemos a alguien cansado de limitaciones. Anhelaba independencia. Ya no podía, no aguantaba, era incapaz de soportar más la vigilancia paternal. Le resultó oneroso, pesado, la vigilancia del padre, las alas del padre extendidas sobre él. Quiso independencia. Y este hombre, impaciente del gobierno divino, eras tú, era yo.
el deseo entrañable de ser independiente de Dios, buscando ser nuestro propio dueño. Yo no quiero tomar, cuántas personas, tristemente lo digo, he conocido desde que estoy en el Evangelio, en 1984, personas que llegaron al Evangelio. Algunos aparentemente eran personas que ocupaban una banca en su iglesia, otros, la mayoría, tenían un llamamiento, había dones espirituales sobre ellos, predicaban la palabra, otros enseñaban la palabra, y de una u otra manera se fueron olvidando de la historia de su vida, del hueco de la cantera del cual fueron cortados, de la inmundicia en la cual se encontraban y de la cual el Señor con mano extendida los sacó, se les olvidó, y tristemente ya no están en el Evangelio. Recuerdo a una que se iba para Bogotá, pero desde que estaba en Barranquilla se veía una tristeza, y no para arrepentimiento. A mí me logró decir en un culto de jóvenes, sábado en la tarde, todo es lo mismo. Es que todo es lo mismo. ¿Y cómo así que todo es lo mismo? Llega uno al culto, los jóvenes llegan, hay alguien que coordina, es lo mismo. Y viene un grupo y canta, y cantamos las mismas melodías, es lo mismo. Y alguien predica y es lo mismo. Ay, hermano, es lo mismo. Yo no le dije nada porque vi con una tristeza una decisión que había tomado. Su decisión fue apartarse del Evangelio, y sí que se apartó. Su hogar se destruyó, su matrimonio, y se fue para Bogotá. De ella no sé más. Y como ella, muchos que toman la mala decisión y dicen que están aburridos. Si tú me dices, es lo mismo, el domingo a la iglesia, oigo al pastor regañarme, exhortarme, consolarme, edificarme, enseñarme, las melodías más o menos las mismas, los hermanos más o menos los mismos, uno que otro venezolano y colombiano nuevo que llegue a la iglesia, es lo mismo. Tonto, caído del zarzo, el mismo Señor que te ama, la misma protección que te da, el mismo amor que te cubre, los mismos ángeles en gran número que te guardan en tu entrar y en tu salir. Aquel mismo Señor que te da comida, que te da el refugio, que te da alimento, que pelea tus batallas. Sí, es lo mismo. Jesucristo amándote y nunca dejará de amarte. Sí, lo mismo. Ay, alama, salama, alabanza. El día que yo me llegue a cansar del Evangelio, ya le he dicho, Señor, no tengo aprecio por la vida, arráncamela mejor, ten de mí misericordia. ¿Cómo voy a decir que estoy aburrido de aquello que me da la vida? ¿Cómo voy a decir que no me apetece venir a la iglesia a alabar al Señor? ¿Cómo voy a confesar? Primero a creer y luego a confesar y luego a hacer, de tal manera que creo que el Señor no es suficiente para satisfacer mis necesidades. Y viene el pródigo como este hombre cansado de la vigilancia paternal, en este caso de la vigilancia de nuestro Padre Celestial. Él dice en su palabra, su espíritu nos anhela celosamente. El día que usted se canse de eso, mejor que el Señor te recoja y vamos a tu funeral. Y decimos, ahí yace el recipiente, el cuerpo de alguien que en vida sí le sirvió al Señor. Y tener la certeza de que no bajó a la tumba, al cadalso, en maldición. Así que no se canse del Evangelio. Ay, hermano, pero yo me canso, yo también me canso físicamente, obvio. Pero cansarse del Señor, vamos a decirlo en lenguaje muy costeño, aburrirse del Señor, más claramente, tener como pesado la iglesia, como pesado el Evangelio, estás dándole la oportunidad al que te sostiene la vida de quitártela. Porque en el momento menos pensado el Señor dice, apártense, y Satanás viene y hace estragos. Le repartió los bienes. Quiso lo de él, dame, y dame, y dame, y dame, y dame, y dame. ¿Cuántos has conocido que en su iglesia en particular hablan sobre todo, muy especialmente y peligrosamente, de dinero?
de prosperidad económica. Y cuando te miren a ti, ojalá nunca te encuentres con ellos. Te van a mirar de pies a cabeza y de cabeza a pies y van a deducir qué clase de... la marca de los zapatos que llevas calzado, el pantalón que llevas, la camisa que llevas y la corbata. A ver si tienes corbata. Y van a concluir, no está bien. Este es de vieja guardia, porque ese es el lenguaje soez que hablan. Este es legalista, este es precámbrico, antediluviano, perónico, obsoleto, caído en desgracia. Y cuando se te ocurra, mírale a los ojos y dígale, arrepiéntete, que veo el infierno en tus ojos. A veces se arrepiente. Versículo 13. No muchos días después, embriagado con los recursos nuevos que tenía e impaciente por usarlos y gastarlos a su voluntad, caprichosamente, dice la palabra, a una provincia apartada. ¿Quién sabe dónde? Fuera del alcance del papá, fuera de la intervención del hogar del cual era parte, del cual se fue. Pero agrega la palabra que desperdició sus bienes. Desperdició sus bienes. Tener 1,000 millones de pesos y no tener al Señor, esa plata se te va a gastar en menos de lo que usted se imagina. Tener 20,000 pesitos y pedir al Señor que los multiplique porque no alcanza para nada es mucho mejor. Mucho mejor. Pan seco y en paz es mejor que voy engordado en casas de contiendas. Mientras duraron los recursos, la conciencia de él, su amonestador, el pequeño Moisés que está en la mente de nosotros, estaba callado, no decía nada porque contaba con sus recursos. ¿Hasta cuándo va a seguir tu vida así? Sin el sostén, sin el soporte, sin la mano del Señor aguardándote de todo mal y sosteniéndote de toda caída. ¿Hasta cuándo? Y lo que tú tienes no los ha obtenido por ser sagaz, no, sino porque a Dios le ha placido que lo tengas. Quiero que lo sepas. Lo que tú tienes no es por tu sagacidad, es que soy inteligente. Inteligente el Señor, inteligente aquel que está en el temor de Jehová. Es que soy sagaz, perspicaz. Mis neuronas funcionan a una velocidad a la cual no funcionan las tuyas. El 10% en el cual tú trabajas en tu capacidad cerebral, el mío va como por el 35%. No es tu sagacidad. Muchachito, muchachita, no es tu sagacidad. Nunca ha sido semejante cosa. Es el poder de Dios y su amor dándote lo que tú tienes. Así que quiero que en esta hora pienses en tu casa, el apartamento, el carro o la casa. Piensa en la esposa, en el cónyuge y en los hijos. Eso que te dio Dios hoy. Dale gracias al Señor por lo que tiene. Te doy el espacio, dale gracias. Isaías 55. 55:2 dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Gracias, Señor. 57:10. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Alabado sea el Señor. En el versículo 13 aparece un adverbio, perdidamente. Perdidamente del versículo 13 está relacionado directamente con el versículo 30. Con rameras. Entiéndase, cuando dice perdidamente significa con rameras en el versículo 30. Es decir, fue más allá de la sensualidad. Fue más allá. Llegó al extremo de andar con rameras. Pero bíblicamente hablando, le quiero decir algo. En las Escrituras, la fornicación es la figura permanente de la idolatría. Siempre se habla de la sensualidad o fornicación en este caso y de la idolatría como hermanas, como un solo pecado, como una sola cosa, considerando el aspecto carnal y considerando el aspecto espiritual. Para aquellos que quieren leer un poquito más, le aconsejo leer el capítulo 3
de Jeremías. Lean capítulo 3 de Jeremías. También Ezequiel capítulos 16 y 17. Léalos en su casa y maravíllese del lenguaje que el Señor utiliza para hablar de este pecado de la sensualidad o de la idolatría, que es fornicación. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice por un lado, y por otro lado, gran hambre. A este hombre lo retenía la providencia divina en su casa. Se fue de la casa para no sentir el rigor de la vigilancia del papá. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Te acuerdas de Jonás? Mientras no estuvo en alta mar, no lo alcanzó la tormenta. Y este joven, mientras no estuvo perdidamente en una provincia lejana, el Señor no le llegó. El Señor le permitió experimentar un periplo, un proceso de desgaste físico y espiritual. Hasta el hambre. ¡Hambre! Pequeño paréntesis. A los jóvenes de esta iglesia y aún a los adultos de esta iglesia, cuando en su casa solamente hay apoyo, dele gracias al Señor por el pollo. Sea pechuga, sea la pata, sea la pierna o sea las alas. Dale gracias. Y si no lo quieres comer, no alterque, vaya a la tienda y compre un huevito, frítalo y cómaselo. Al arroz blanco, no lo miren de mala manera, que a lo mejor el Señor hace posible que lo único que vayas a comer sea de ahora en adelante arroz blanco y sin sal. Te metes con el Señor y créeme, el Señor se va a meter contigo. ¿Qué tiene de malo arroz blanco con cocayito blanco? Solo, nada. Y si es de 2 días, ¿qué tiene de malo? Nada. Y si el Señor permite que sean 3 o 4 días, ¿qué vas a hacer? Vas a renegar. Hoy no quiero pollo. Hoy quiero carne. Ah, bueno, come carne. Hoy no quiero carne. Hoy quiero faisán. Deja al pajarito quieto. Se están muriendo los faisanes. Quiero tortolitas. Tierrelitas. Quiero pescado. Pero que no sea sino de mar. Del mar de acá de Puerto. Caprichosito. Así estaba este hombre. Caprichoso. Y tuvo que venir el hambre, el filus intensus in extremis, para que lo tocara, para que recordara la abundancia de plato en la casa de su padre. Alabados al Señor. Versículo 14 dice, y comenzó a faltarle. He allí, y comenzó a faltarle la mano del Señor puesta sobre él. La primera etapa de su amarga experiencia, empezó a faltarle. La primera etapa de su amarga experiencia y la primera etapa de la preparación para un cambio notorio, sustancial en la vida del pródigo. En el versículo 15 dice, se arrimó a uno de los ciudadanos. Todavía no estaba humillado, le faltaba algo. No estaba todavía humillado en su amor propio. Y como era incapaz de aguantar la vergüenza de haber tenido y no tener ahora, de haber tenido y tener muchos amigos y de estar solo ahora porque estaba solo y sin recursos, entonces se allegó a uno, se juntó a uno, habló con uno, porque aún tenía vergüenza, no quería regresar al redil diciendo fracasé. Todavía había orgullo, mucho orgullo. Alabados al Señor. En el versículo 15, mira hasta dónde llega la condición de alejarse de Dios para que apacentase cerdos. Vea, si hay algo detestable para el judío era y sigue siendo el comer cerdos. Y con mucha más razón tener que lidiar con cerdos. Estar en una porqueriza, en un hato de cerdos. Estar conviviendo con ellos y tener que competir con ellos por la comida de ellos. Asqueroso para el mundo judío. Animal de pezuña que ellos no comen. Los judíos prohibían el consumo de la carne de cerdo, que para ellos era vil, y de hecho aparece prescrita como prohibida en la ley.
Y mira dónde aparece el pródigo, donde nunca soñó estar, hundido en una porqueriza. Todo aquel que empieza a ver al mundo como siervo, termina siendo siervo del mundo, esclavo del mundo. Versículo 16. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Padre mío, ya tenía hambre. Perdón, el hambre lo tenía a él. Porque con hambre no se ve bien, no se piensa bien. Entonces discierne bien, si quiere consumir cualquier cosa que uno encuentre con tal de satisfacer la primaria necesidad de satisfacer el apetito. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Hambre intensa. Y con el deseo de consumir el único alimento a su alcance, la comida de los cerdos. Algarrobas, cáscaras de una planta leguminosa que todavía existe, se llama alcarú. Alcarú. Y en Oriente es alimento del ganado y de los cerdos y también de la gente pobre cuando no hay nada de comer. En tiempos difíciles, la gente pobre come alcarú, algarrobas. Versículo 16. Nadie se las daba, Padre mío. No solo tenía que pensar en comerlas, sino que nadie le extendía la mano a decir, coge un poquito, coge una porción, coge un plato hondo, coge un plato llano, coge una bandeja, sino que nadie se las alcanzaba. Vamos a Jeremías 30:14. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiera un enemigo te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Señor, metiendo la mano en la vida de este joven. Nadie se las daba. Vea, este fue el abismo más profundo del hijo pródigo. Una pregunta. ¿Y cuál fue tu abismo más profundo que te llevó a venir a los pies de Cristo? ¿Cuál fue ese abismo? ¿Cuál fue ese abismo? ¿Cuál fue esa condición? ¿Cuál la circunstancia? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el segundo, el minuto, la hora, el día, la semana, el mes, el año en el cual te diste cuenta de un faltante inmenso en tu vida? La presencia del Señor. En 1983, casado con Lorena de 3 añitos. Empezó en mí el Señor a hacer algo nada agradable para uno. Empecé a sentir rechazo a mi trabajo. No quería enseñar. Y recuerdo que en el año 1983, en los colegios en los cuales laboraba, pedí que me permitieran hacer los exámenes finales de primero. Así que en la primera semana de noviembre yo estaba libre ya de trabajo, porque estaba desesperado. Y empecé a meter hojas de vida en la empresa y me rechazaban. Un día llegué a la casa en el barrio San José y mi esposa me dijo, te llamaron de una empresa y te van a volver a llamar. La empresa de la cual me llamaron fue Morrison Knudsen. Necesitaban a alguien que reemplazase a un traductor en Campamento de la Mina, cerca de Urumita. Me llamó alguien a decirme su nombre y a decirme, ¿tú eres familiar del profesor Celso Segreira de la U del Atlántico? Sí, él fue mi profesor. Tú que eres el hermano menor. Tengo una propuesta para ti, porque en medio de miles y miles de aplicaciones me resaltó el apellido Segreira y me acordé del profe Celso. ¿Te vas mañana a reemplazar a el traductor? Yo le dije, no, pasado mañana sí. Y sin saber exactamente qué estaba pasando, que la mano del Señor estuvo sobre mi vida. Así que arranqué para la mina. Me fui para la mina. El deseo era dejar a mi esposa, porque había problemas con la familia, dejarla, abandonarla y dedicarme a otras cosas. Pero lo que yo ignoraba era que el Señor, cuando quiere tratar con uno de una manera terrible, lo lleva a la soledad. Y me llevó a la soledad. En ese momento,
No sabía a qué me iba a enfrentar. Dije, libertad, buen salario. Era temporal, así que ni siquiera retiré mi salario y mis prestaciones de diciembre. No, las dejé aquí. Lo que ignoraba era que el Señor había preparado todo el tiempo para que estuviera en la soledad. En ese momento no había casi gente trabajando allá. De noche eso era terrible. Y en la noche, en esa habitación, ese trailer, en la parte B o central del trailer. Hermano, les voy a pedir el favor de apagar sus celulares. Oye, por favor, apaguen mi luz. Apaguen mi luz. Vamos a darle un aplauso a la gloria del Señor. ¡Aplausos, Señor! A su nombre. A la soledad. Eso lo produjo el Señor en mí, esa ansia de yo no sé de qué cosa, sino que en la soledad el Señor se me reveló y me cambió la vida. Metió la vida en este guitarro y la cambió para siempre. En la soledad. Otro día le cuento los detallitos, nada gratos, de esa conversión mía ya al Señor. Todas las noches, te puedo decir que todas las noches llegaban demonios y hablaban y me rodeaban, pero también llegaban ángeles con los cuales he conversado. Alabado sea el Señor. A la soledad. El deseo era, me separo de Josefina porque las familias molestan mucho, pero allá no. Allá en la soledad pasaron muchas cosas. Se me revela el Señor, me habla el Señor. Esa voz empezó a hablarme de manera dura. Esto y esto y esto y esto y esto. Y en la soledad entendí con claridad meridiana que yo estaba enamorado de ella, que lo que quería yo era algo distinto. Así que como nunca antes empezamos nosotros a mandarnos papelitos. Ella me enviaba cartas con un vecino de San José, la calle 40, que ya murió, que trabajaba ya en telefonía, y yo le mandaba cartas. Otra vez las carticas de novio de los 70s. Y descubrimos que profundamente estábamos enamorados, éramos el uno para el otro, y que ese hogar no se iba a destruir. Pero era necesario que este que está predicando ahora me lo llevaran a la soledad, y en la soledad lo enfrentaran a algo bien terrible. ¿No crees? Vas a ver. ¿No crees? Vas a sentir. ¿No crees? Te van a hablar. ¿No crees? Mira los demonios. ¿No crees? Mira los santos ángeles. Y me convertí al evangelio. Después de haberme convertido al evangelio, como medio se lo estoy describiendo, ¿usted qué cree? ¿Que yo voy para atrás? No, Señor, mejor me muero. A su nombre. Nadie se las daba. Las algarrobas, ahí están, cógelas, porque el mundo es cruel. Cruel. Su abismo más profundo. ¿Cómo estaba el pródigo? Pereciendo. ¿Cómo estaba? No compadecido. ¿Cómo estaba? Solo en el mundo, solo en esa provincia. ¿Cómo estaba? Pronto a desaparecer sin ser echado de menos por ninguno en esa provincia. Porque los amigotes que tuvo desaparecieron. Este es el punto bendito decisivo. La medianoche antes de la aurora. Vamos a 2 de Crónicas 12:8. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Estaba en la casa de su padre sirviendo de una u otra manera al Señor. Se fue a la casa de su padre y a quien le tocó servir a amos déspotas. Vamos a Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. ¿Sabes pues? Y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre. Versículo 17. Volviendo en sí. Ay, Señor. Eclesiastés 9:3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos.
volvió en sí, pero no por nada, sino porque la providencia divina estaba sobre él. Lo trató. Conocí a alguien que el Señor lo trató con cáncer, y feo, terrible, uno de mis hermanos mayores. Lo trató con cáncer, y estando sin fuerza, estando sin forma de caminar, porque no podía caminar de la gran debilidad, le sobrevino el cáncer de un día para otro, porque la mano del Señor estaba metida en el asunto. En finales de diciembre llegó, y sin terminar el mes de enero del siguiente año, ya tenía un cáncer invadido, estaba hinchado desde la próstata hasta la garganta, hinchado, y él no era así. Así lo trató el Señor, y así se convenció de que lo que había hecho era malo y medio, y así me pidió a mí, el menor de la casa: háblame, háblame. Y le tuve que hablar del Señor, y aceptó al Señor, y al morir tuve la experiencia de predicar a toda una familia de más de 50 miembros y ver en el patio visión mayor, con los ojos abiertos. Un punto luminoso y se abrió, y vi un recuadro. En un recuadro inmenso vi el rostro de este hermano Cristóbal, vestido de blanco, los dientes no los tenía manchados, y sonreído dije: gracias, Señor. Y se cerró la visión, y regresé a Cartagena, de Cartagena a Barranquilla, con el gozo de saber de que esa alma no bajó a la perdición del infierno, sino que se había ido con su Señor. Todo y eso el Señor lo puede permitir en tu vida, joven. Tú no eres la excepción. El Señor puede permitir lo que usted menos se imagina, con tal de que vuelvas en ti, de que ella vuelva en sí, de que él vuelva en sí, de que volvamos en sí, de que recapacitemos, de que hagamos un alto en el camino y digamos: ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué he hecho? Porque este hombre estaba fuera de sí, y fuera de sí estás tú cuando en un momento dices: ¿qué iglesia ni qué iglesia? ¿Qué Jehová ni qué Jehová? Absolutamente fuera de ti, loco, esquizoide y oliendo a infierno. El 17 dice: ¿cuántos? Se acordó de los jornaleros, de los trabajadores. ¿Cuántos jornaleros? Recordó el hogar. Se acordó del hogar. Aquí aparece en su vida el hogar del cual se quiso ir. Aquí aparece su hogar, el hogar de su papá. Clarito, en paz, en plenitud, en libertad, en dignidad, en calidez humana hogareña. Y su corazón se quebrantó. Versículo 18, lea el versículo 18. Me levantaré. Cambió de parecer. Cambió de parecer. Me levantaré, y fue. Y dijo: Padre, he pecado contra ti. En el versículo 19 tenemos una razón. ¿Qué quería el hijo pródigo? No quería la condición de hijo que él había degradado, profanado, contaminado, sino que deseaba sencillamente un lugar en esa casa, en esa granja de su padre. El lugar más humilde, el lugar más sencillo, en donde podía ser el más ruin de los trabajos. Y el más ruin de los trabajos en la hacienda del papá no se podría comparar con lo horrendo de la situación que vivió en una porqueriza, compitiendo con los cerdos por la comida de los cerdos. Nadie se la daba, sino que él le tocaba buscar algarroba. Al carub le tocó comer al carub. Por eso digo, arroz blanco, cocayito medio dorado, aún sin sal, en la casa vale más que estar en una mansión, bueyes engordados y demás platos, sabiendo de que eso pasa y la tristeza va a presentarse. Era tu condición, mi hermano, así eras tú. No lo niegues. Ay, hermano, yo no llegué a esa condición. Estabas en otra parecida. El que quiera aplaudir al Señor, siéntase libre. Versículos 20 y 21, la reconciliación. Padre, he pecado. Al comienzo vemos diciendo: Padre, me cansé.
repárteme los bienes, dámelos. Pero aquí vemos a alguien diciendo, el mismo personaje diciendo, Padre, he pecado. Esta confesión fue hecha antes del beso de reconciliación. Antes. Vamos a Ezequiel 16:63. Ezequiel 16:63 dice, para que te acuerdes, escucha bien, iglesia, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice el Señor. Llegó el hijo. ¿Cómo se sintió el corazón de ese padre al ver en lontananza, lo reconoció? Ese es mi hijo. ¿Qué hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Hay gozo, hay fiesta. Porque el propósito del Señor al morir en la cruz del Calvario, resucitar, se cumple cuando un ser humano se arrepiente de su pecado y viene a los pies del Señor. El 21 dice, más el Padre. El corazón del papá estaba tan lleno de gozo que no tenía tiempo, ni ocasión, ni espacio para escuchar lo que el hijo pródigo estaba diciendo. En el 22 aparece que le dio vestido, le dio anillo y le dio calzado. Empecemos con el vestido. Vamos a Zacarías 3:4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Gracias, Padre, por las vestiduras reales con las cuales nos has vestido. Vamos a Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que vean. Una reprensión dirigida a la iglesia del lado, dice, la iglesia rica pero pobre. Gracias, Señor. Un anillo. Vamos a Génesis 41:42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Cuando este joven José, de la vileza, de la acusación falsa, de la vileza, de la cárcel, el Señor lo levantó y cambió su condición. La cambió. Santiago 2:2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Cuál es el punto de este versículo en la prédica? Que definitivamente el anillo y las vestiduras hablan del cambio de condición del andrajoso, del que competía en la porqueriza con los cerdos por las algarrobas, por el alcarú, y la condición en la cual el papá le puso lleno de alegría. Calzado. En la antigüedad hebrea, en la antigüedad en general, los esclavos andaban descalzos. El esclavo andaba descalzo. Así que aquí tenemos un triple símbolo de libertad y honor establecido como fruto de una reconciliación perfecta. Vestido, anillo y calzado. El Señor ha elevado tu condición de pobre pecador y de pecador pobre a una condición de libertad y honor triple. Vestido,
anillo y calzado. Y cuando hablo de vestido, anillo y calzado en su conjunto, me refiero a tu condición. Tu nombre está escrito en el libro de la vida o en el libro de Jehová. Está escrito, y tu condición pasó de ser una simple criatura que olía a infierno a un hijo de entrañable misericordia en Jesucristo el Señor. Y por ser hijo y por ser hija, disfrutas de este privilegio, de este honor, porque en todo momento puedes consultar y pedir el oportuno socorro a aquel que cambió tu lamento en baile, que ha cambiado tu condición de pecador a un hijo de entrañable misericordia que porta una llamarada, la del Espíritu Santo. Versículo 23. Dice alguna versión becerro gordo, otra versión dice becerro grueso. Uno que era guardado para ocasiones festivas, ocasiones especiales. Pero la llamada de atención es al versículo 24. Todo el mundo vaya al versículo 24. Versículo 24. Léamelo duro. Dos veces su hijo estaba muerto y ahora vive. Estaba perdido y fue hallado. Doble razón. Alabados al Señor. Pero en el versículo 28 vemos una amargura. El hermano que siempre estuvo allí se quejó, dijo, pero ¿para qué le das a él un becerro engordado? Tú nunca ni un cabrito me das para disfrute con mis amigos. Respuesta del hijo, del papá. Tú siempre estás en mi casa y lo que tú tienes es lo que yo tengo. Lo que yo tengo es lo que tú tienes. Cuando estamos en la iglesia y alguien llega del mundo a la iglesia y uno empieza a ver ese camino, ese periplo de transformación por el poder de Dios, no puede haber envidia en nosotros, no puede haber celo en nosotros, sino un gozo inmenso de saber que un alma que estaba perdida como la nuestra ha llegado a los pies del Señor. No puede haber envidia, no podemos colocar tropiezo a las almas que llegan a los pies del Señor. No, Señor, sino que nos vamos a gozar junto con el Señor por las almas redimidas que están llegando a la iglesia. Hay de aquel que ponga tropiezo a uno de estos pequeñitos. Mejor le sería no haber nacido o colocarse una piedra de molino en el cuello e ir a Puerto Colombia y tirarse por ahí por el malecón. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Póngase de pie.